Hola, aquí de nuevo mis pequeños rayitos de sol. Yo soy Dani y como pueden ver en mi maquillaje, en mis aretes, un poco en mi atuendo, oficialmente ya es otoño. De hecho se ve un poco nublado, acá está un poco, la verdad está caluroso, no les voy a mentir, pero con la llegada del otoño empiezan un poco las vibras spooky en este canal. Y si bien no va a ser como tal el especial de octubre, voy a traer videos un poquito más en esta vibra como de sustito, de quedarnos en casita, a tomar un tecito, un cafecito, a comer palomitas, esas cosas que se antojan cuando el clima empieza a refrescar y uno prefiere quedarse en casa. También, como pueden ver en el título de este video, vamos a hablar un poco sobre los hermanos Grimm y ¿por qué rayos, después de como 200 años, seguimos revisitando sus historias? Así que, por favor, no se les olvide que acá abajo hay un botoncito que dice suscribirse, a ese le pican y a la campanita de junto para que no se pierdan ningún video. Y, hey, si les gusta este contenido, denme un like, coméntenme algo acá abajo, porque YouTube toma esas acciones como que les gusta este contenido y nos recomienda a más personas. Ya estamos a poquito de llegar a los 400 suscriptores. Me encantaría llegar a ese número para finales de septiembre, para empezar en 400 en nuestro especial de octubre. Y también les recuerdo que tengo redes sociales. Como les digo, con esta llegada del otoño también voy a subir contenido muy interesante en estas plataformas que les voy a dejar en pantalla. Y ahora sí, yo dejo de enrollarme y vamos con el video. もしメルヘンがメルヘンじゃなかったら、シンデレラや赤ずきんがいい子じゃなかったら、そういうお話が聞きたいわ。La inspiración para este video viene de este programa que les voy a dejar una imagen por acá que se llama The Grimm's Variations, que es una serie que es de Netflix y tiene este tipo como de anime. En cada uno de los episodios nos vamos a encontrar con variaciones de estos cuentos escritos por los hermanos Grimm, pero que no son de su autoría, pero ahorita vamos a desmenuzar un poquillo sobre ellos. En cada uno vamos a encontrar una variación de cuentos como La Cenicienta, La Caperucita Roja, Hansel y Gretel, y cada uno de ellos está muy padre. Hay unos que son como más sombríos y más sangrientos, por esto es que yo no recomiendo este anime a menores de edad, es más como para adultos. Pero si les gustan los cuentos de los hermanos Grimm, las cosas un poquito más sombrías o futuristas o en la ciencia ficción y todo esto, creo que este programa les puede gustar mucho. Las variaciones están increíbles, las amé. Mis favoritas son Hansel y Gretel, un poco el de La Caperucita Roja y creo que el de Los Músicos de Bremen. Esos son como mis top 3. La Cenicienta también me gustó mucho, ese sí está así como bien spooky, pero ese me gustó en un tono distinto. Vamos a hablar de los hermanos Grimm porque de cierta medida en este anime también juegan un papel importante. ¿Y quién rayos eran los hermanos Grimm? Pues les cuento que Jacob y William Grimm nacieron en una localidad llamada Hanau, que probablemente estoy mal pronunciando esto. Aquí les voy a dejar como siempre a mi querido amigo el Google Translate, que sí sabe otros idiomas que yo no, para que lo escuchen de su voz. Hanau. En el estado de Hesse-Kassel, que es la actual Alemania, o sea, ellos nacieron básicamente en Alemania y fueron de todo, o sea, eran eruditos, eran filólogos, eran mitólogos, investigadores culturales, lexicógrafos y, claro, escritores alemanes. Coleccionaron y publicaron juntos folclore y libros durante el siglo XIX. Pero los hermanos Grimm, contrario a lo que se piensa, no eran dos, señoras y señores, eran tres. Así es. Jacob y William tenían otro hermano llamado Ludwig, quien se desarrolló como pintor y grabador. Grabador son estos que hacen grabados en piedra o en madera o en otro tipo de cosas. Les ponen tintita y lo estampan, hagan de cuenta como un estampa. Los tres hermanos, desde que eran muy jóvenes, se hacían notar ante la gente por los talentos que tenían, entre ellos la tenacidad, rigor y curiosidad que había en Jacob
y las dotes artísticas y de urbanidad de Wilhelm, lo cual los llevó a puestos importantes como bibliotecario y asistente de bibliotecario respectivamente, pero también fueron profesores de varias universidades, aquí les voy a dejar de cuáles. Y Jacob incluso fue miembro del Parlamento de Frankfurt, que era una asamblea que trataba de unificar Alemania después de la Revolución de 1848. Como ya vieron al principio, la obra de los hermanos Grimm no solamente han sido los cuentos de hadas, sí es como su más famosa obra, pero no es todo lo que hicieron. También tradujeron varios textos del alto alemán, que es otro tipo de, ¿cómo decirlo? Como de lengua alemana, no es la que conocemos actualmente. Ejercieron la docencia, como ya les comenté antes, la investigación lingüística, especialmente en la parte de la gramática comparada y la lingüística histórica. Desarrollaron la ley Grimm, que luego les voy a decir qué es. Hicieron un diccionario de 33 tomos con etimologías y ejemplos del uso del léxico alemán. Y no solamente eso, sino que también publicaron una selección comentada de romances españoles que se llamaba Silva de Romances Viejos y, por supuesto, hicieron cuentos de hadas. Los cuentos fueron hechos durante una época de guerra con la finalidad de ayudarle a Alemania a volver a sus raíces. Los cuentos que ellos tomaron eran cuentos que se contaban por tradición oral. Así que Jacob y Wilhelm recuperaron cuentos como La Cenicienta, Blancanieves, Hansel y Gretel, La Bella Durmiente, El Gato con Botas, Elisa la Lista, La Fuente de las Hadas, Juan sin Miedo, Pulgarcito. Y es importante notar que historias como El Gato con Botas o Barba Azul, que también se les atribuye a ellos, también son cuentos de tradición oral, y estos de hecho no son alemanes, son cuentos franceses que llegaron a ellos gracias al trabajo de Dorothea Bienham, quien después se convirtió en la esposa de Will. Algo súper controvertido dentro de los cuentos de los hermanos Grimm es que se han editado muchas veces, esto porque los cuentos originales han tenido partes como muy descarnadas, muy fuertes. Como ejemplo, en estas fuentes que siempre les dejo acá abajo en la cajita de descripción, ponen que Hansel y Gretel, en principio, quien los abandonaba en el bosque era su madre, pero esto no estaba como que muy de acuerdo con los valores de las madres alemanas, así que tuvieron que cambiarlo por madrastra. Se hicieron estas ediciones debido a eso, a que molestaban al público, a que causaban mucha controversia y que había partes incluso muy macabras, muy sangrientas e incluso más como triple X, ¿verdad? Y pues como que no se antojaban. Otra cosa como que no muy padre es que estas versiones que hicieron ellos de estos cuentos que originalmente eran de tradición oral terminaron desplazando a estas historias de tradición oral. Retomando lo del punto anterior, donde han editado y reeditado los cuentos de los hermanos Grimm, ellos siempre se defendieron diciendo que ellos no los hicieron como para niños explícitamente, sino más bien como para reunir de nuevo esta cultura, este folclore de Alemania, y que el pueblo se sintiera orgulloso de eso. De entre los 210 cuentos de la colección de los hermanos Grimm, se forma una antología de cuentos de hadas, fábulas, farsas rústicas y alegorías religiosas. Y como ya todos sabemos, en este punto de septiembre de 2024 han sido la inspiración para los cuentos, y los personajes han sido usados para el teatro, el cine, la pintura, la publicidad, las series, la moda. Ustedes digan y tienen algo de los hermanos Grimm. En 2005, los ejemplares de los manuscritos Cuentos para la Infancia y el Hogar, propiedad de la Biblioteca de la Universidad de Kassel, fueron incluidos en el programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Pero fue en el siglo XX que su fama se disparó, esto porque hubo una generalización en la lectura infantil y estudios que comenzaban a hacer películas más para niños, como el caso de Walt Disney, llevaron a la pantalla múltiples versiones de estos cuentos, siendo el primero de todos, como ya sabemos, Blancanieves en 1937, y el resto de las adaptaciones, como se dice, es historia. Pero ¿por qué todavía nos sigue fascinando
toda esta historia que se escribió hace más de 100 años. En el libro El psicoanálisis de los cuentos de hadas del austriaco Bruno Bettelheim, se lee una citada reflexión sobre cómo estos cuentos nos permiten entender las maneras en que el héroe o la heroína vence los obstáculos y cómo, por ejemplo, Blancanieves o Caperucita integran su personalidad, porque los seres humanos estamos hechos de contrastes y contradicciones, e integrarlos permite el desarrollo de la identidad. Argumenta que nuestra obligación y más maravillosa responsabilidad es aprender a leer, porque es la forma en que podemos entendernos unos a otros y al entorno, así como qué significa nuestro mundo reintegrar la convivencia a través de las historias. Y básicamente esa es la respuesta. De ahí viene que los cuentos se sigan reproduciendo una y otra vez, que se vayan adaptando para nuevos públicos en el nuevo siglo, en los nuevos años. Esa es la clave de todo. Cuando uno lee o ve o escucha algo y lo sientes y lo vives como si fueras el protagonista, te relacionas con él como un bebé se relaciona con su madre o con sus hermanos cuando es pequeño. Es la forma que tenemos de aprender de nosotros y del entorno, y relacionándonos con los personajes de los hermanos Grimm, con lo bueno y lo malo que viven, es lo que nos da que nos hace seguir disfrutando de sus historias. Pero aquí quiero añadir un poco el giro que le dan en esta serie de Netflix de las variaciones Grimm, que es que en esta serie al principio nos vamos a encontrar con los hermanos Grimm, pero aquí la tercera es una niña llamada Charlotte. Ludwig como que desaparece y nos meten a esta niña Charlotte, quien de hecho ella cuenta que le gustaría que las típicas historias de los hermanos Grimm, de sus hermanos mayores, tuvieran un toque como distinto, como más sombrío, porque casi siempre lo que se recuperó de estas historias es que todos los protagonistas son buenos, todos vencen al mal y al final viven para siempre. Pero ¿qué pasa si realmente no son buenas personas? ¿Qué pasa si Caperucita no es la buena, si el lobo no es el malo? ¿Qué pasa si Hansel y Gretel no vivieran en este bosque y vivieran en otro tipo de escenario? Todas estas cosas nos lo plantea las variaciones Grimm, y es una súper recomendación que yo les puedo hacer, que te mete un poco en esta vibra otoñal, en esta vibra como más aterradora, como más oscura que viene con el otoño y con todos estos cambios de estación. Una muy buena serie de Netflix que, respondiendo o más bien continuando a el video del miércoles pasado, que si no lo vieron se los voy a dejar aquí, otra súper recomendación de algún modo basada en libros que les puedo dar para que se maratoneen un fin de semana, que la vean con su mamá, con su papá, con su hermano, con su hermana, con su novia, con su novia, con su lo que quieran, pero eso sí, no la vean con niños porque ya les digo que no es para infantes. Y eso es todo por el video de hoy. Ustedes cuéntenme ¿qué les parece como que variar un poco dentro de las historias de los hermanos Grimm? ¿O por qué creen ustedes que siguen siendo populares hasta nuestros días? Por favor, coméntenme acá abajo y no se les olvide picar ese botón mágico y maravilloso que es el like, y el que está junto a ese que dice suscribirse y la campanita de junto, para que no se pierdan ninguno de mis videos, de estos videos con un poco más esta vibra cozy. Les dejo mis redes sociales para que también vayan a ver el contenido que voy a realizar por allá. No se les olvide dejarme un comentario. Díganme también cuál es su historia favorita de los hermanos Grimm, si ya vieron esta serie, si les gustó, cuál fue su favorito de esta serie. Yo los veo la próxima semana con otro video. Bye bye. その後どうしたのかしら。幸せになれたわよね。